Durante más de 4 décadas, el tanque o carro de combate principal M1 Abrams ha sido un emblema del poderío militar estadounidense, desempeñando un papel clave en la afirmación de su influencia a nivel global. Con tal renombre surge la pregunta, ¿qué impacto está teniendo este coloso en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Tras mucha incertidumbre, el 25 de enero de 2023, el presidente Joe Biden anunció el envío de 31 unidades de este icónico tanque a las fuerzas ucranianas, quienes recibieron formalmente las primeras unidades a finales de septiembre de 2023. Mientras escuchas esto, los M1 Abrams ya están operando en Ucrania, pero la incorporación del Abrams en el campo de batalla ucraniano es un movimiento estratégico que no está exento de pros y contras. Más aún sabiendo que el 26 de febrero de 2024 hubo la primera confirmación visual desde un dron de que un M1A1 Abrams ha sido destruido por las fuerzas militares rusas, abriendo una conversación muy interesante sobre el destino de estas bestias de acero en la guerra. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Antes de comenzar, quiero aclararte que este análisis busca ser lo más objetivo posible. Yo no estoy del lado de la OTAN, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de nadie. Hoy quiero poner en la balanza tanto las cualidades del tanque Abrams como los desafíos que le aguardan contra las fuerzas rusas. Es importante reconocer que incluso el diseño de tanque más avanzado puede encontrarse con serios desafíos en un territorio tan complejo y conflictivo como el actual en Ucrania, que está modificando rápidamente el campo de batalla moderno y las doctrinas que ya conocíamos. Y es un hecho, ya sea el Armata T-14, el Abrams CEP V3, el Leopard A6 o cualquier otro tanque con características avanzadas, todos son vulnerables en el cambiante panorama de la guerra moderna. No existe algo parecido a un tanque indestructible o perfecto. Esas son fantasías que le gusta vender a la propaganda de cada país. Sabiendo esto, primero echemos un vistazo al M1 Abrams. Desde su introducción en 1980, el M1A1 Abrams ha sido un pilar fundamental de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Mide casi 10 metros de largo, tiene una altura de 2 metros y medio y pesa alrededor de 68 toneladas en su versión más reciente. Representa la culminación de los robustos tanques de la era de la Guerra Fría. Curiosamente, aunque el M1 Abrams fue concebido inicialmente para enfrentarse a los tanques y blindados soviéticos en Europa, en un hipotético caso de Tercera Guerra Mundial, este tanque ha visto la mayor parte de su acción en los desiertos de Afganistán, Irak, Somalia y Siria. En cuanto a la urgencia de Ucrania, Estados Unidos aceleró el envío recurriendo a tanques ya estacionados en Europa en depósitos conocidos como PREPO o Preposition Stocks. Volodymyr Zelensky confirmó la llegada de estos tanques el 25 de septiembre de 2023, marcando el inicio de la fase de adaptación para las tropas ucranianas. Sin embargo, cabe destacar que estos no son los modelos más modernos como los M1A2 CEP o M1A2 CEP V3, sino que son los clásicos M1A1, lo que implica ciertas limitaciones en términos de tecnología reservada exclusivamente para Estados Unidos. Una ventaja clave que los M1 Abrams aportan al teatro de guerra europeo es su equipamiento con cámaras térmicas, telémetros láser y otros dispositivos de puntería y verificación de daños. Estas tecnologías son áreas en las que los tanques rusos como los T-72 en sus distintas variantes no están tan avanzados. Los ingenieros soviéticos y rusos históricamente han optado por soluciones un poco más económicas, limitando el desarrollo de estas tecnologías en sus tanques. Solamente las variantes más modernas del T-90 están equipadas con sistemas AGAFA-2, pero debido a su alto costo no son ampliamente utilizadas en la flota rusa. También la tecnología de imágenes térmicas del M1 Abrams podría ser la clave para contrarrestar una de las tácticas más eficaces del frente ruso: emboscadas y ataques sorpresa utilizando artillería pesada camuflada en la geografía ucraniana. Los hábiles artilleros rusos han perfeccionado estas ofensivas ocultando su armamento entre árboles y otros refugios naturales. Sin embargo, la detección térmica puede cambiar las reglas del juego, ya que incluso una pequeña parte del equipo enemigo expuesta podría delatar su posición, apareciendo en las pantallas del Abrams como un punto brillante e intenso, marcando el objetivo con precisión. Otra fortaleza del M1 Abrams es la superioridad en distancias de detección y la potencia de fuego de su cañón Rheinmetall de 120 milímetros.
El concepto de resolución de objetivo se refiere a la capacidad del sistema de control de fuego del tanque para rastrear y alcanzar objetivos a distancia. Mientras que el M1 Abrams puede eliminar blancos a distancias de hasta 2 kilómetros, sus contrapartes soviéticas y rusas que no sean el T-90 generalmente tienen un alcance mucho más limitado. Aunque estas ventajas podrían sugerir que el M1 Abrams es una máquina de guerra capaz de cambiar hasta cierto punto la dinámica del conflicto en Ucrania, la realidad es más compleja y más cruda. La primera gran barrera es la capacitación. Los soldados ucranianos necesitan aprender a operar estos tanques avanzados. No son carritos comunes a los que solo les giras una llave y aceleras y desaceleras. Son máquinas de guerra de alta tecnología, súper complejas, y quien ha visto un Abrams por dentro puede entenderme mejor. El M1 Abrams, con su diseño 100% estadounidense, fue creado para responder a las necesidades de combate de Estados Unidos, especialmente en la década de 1980 durante la Guerra Fría. Esto contrasta con la formación del ejército ucraniano, que tradicionalmente ha operado equipo soviético. Por ejemplo, el M1 Abrams necesita una tripulación de 4 personas, en comparación con los tanques soviéticos que suelen requerir solo 3 debido a sus sistemas de autocarga. Como puedes ver, esto cambia completamente la dinámica de uso. Desde mayo de 2023, los tanquistas ucranianos comenzaron su entrenamiento intensivo en bases alemanas. El proceso inicial de aprendizaje puede durar de 10 a 12 semanas, pero dominar estas máquinas requiere años y años de práctica. Cualquier tanquista puede decírtelo. Los tanquistas no solo deben maniobrar, apuntar y disparar, sino también realizar reparaciones para evitar quedarse varados en medio del campo de batalla. El desafío logístico para Ucrania no es menor, ya que cada M1 Abrams consta de miles de piezas que lo convierten en uno de los tanques más poderosos del mundo, pero también en uno de los más complejos. Mantener en servicio esta bestia de acero implica un suministro constante de repuestos y soporte técnico de la vasta industria militar estadounidense. Para la fortuna de los ucranianos, la política militar estadounidense favorece el reemplazo rápido de componentes, evitando la necesidad de convertir a cada tanquista en un ingeniero de campo para las reparaciones del M1A1. Sin embargo, esta práctica contrasta notablemente con la filosofía soviética, donde la abundancia de repuestos para modelos como el T-72 y el T-80 era la norma. ¿Se averió el motor de un M1 Abrams? Perfecto, se puede cambiar por otro incluso en el campo de batalla, pero aquí surge un dilema. Tales componentes son costosos y difíciles de producir, especialmente para una nación económicamente afectada y devastada como la de Ucrania. La gran pregunta es si el ejército ucraniano podrá sostener este nivel de mantenimiento sin la infraestructura de apoyo estadounidense, o se va a quedar con 31 tanques de millones de dólares completamente inservibles. Aunque el paquete de ayuda incluye algunos repuestos, es muy probable que estos se agoten rápidamente. Los desafíos no terminan con los repuestos. Un coloso de más de 69 toneladas como el M1A1 Abrams necesita de un soporte logístico integral, incluyendo transportes de combustible, reservas de municiones y equipos de reparación. Esto implica la necesidad de una flota de apoyo considerable, con vehículos como el M978 HEMT, el M88A3 Hércules y el puente portátil M1977A2 CBT. El combustible es otro gran desafío que la gente pasa por alto. Se requieren camiones cisterna especiales para asegurar un suministro constante, y estos vehículos no poseen las capacidades todoterreno necesarias para navegar con facilidad por el terreno ucraniano, especialmente en condiciones climáticas adversas como la Rasputitsa. Además, las minas y tácticas de obstrucción de caminos empleadas por Rusia complican aún más la logística ucraniana. Si el suministro de combustible se interrumpe, los M1 Abrams quedarían en una situación precaria con movilidad muy limitada. Otro factor de extrema preocupación es la precisión que requiere el proceso de recarga. Se necesitan de 6 minutos para llenar por completo el tanque del M1 Abrams, por lo que los ucranianos podrían tardar hasta 30 minutos en tener todas las unidades listas para volver a arrancar. Esto equivale a media hora, siendo un blanco ideal para la artillería rusa o para ese pequeño enemigo volador llamado dron FPV, de los cuales Rusia tiene cientos de miles. El consumo de combustible del M1 Abrams es otro factor crítico. El motor Honeywell AGT 1500C es una turbina policarburante que consume enormes cantidades de combustible, incluso en reposo. Solo para arrancar, el motor de un M1 Abrams requiere 38 litros de combustible, equivalente a un tanque lleno de un automóvil pequeño.
Finalmente, debo mencionar que el peso del M1 Abrams plantea desafíos tácticos significativos. Las rutas de transporte en Ucrania, con caminos rurales y puentes pequeños, no están preparadas para soportar vehículos de 70 toneladas. Los puentes que sí son viables podrían ser objetivos de la artillería rusa, y el uso de puentes móviles, aunque es posible, es una solución bastante costosa y compleja. El tamaño y el peso del M1 Abrams limitan sus rutas de movimiento, haciéndolos predecibles y potencialmente vulnerables a ataques. Como te prometí al comienzo de este video, he intentado mostrarte ambos lados de la moneda. Por un lado, está la indiscutible ventaja táctica y el poderío militar que aporta el tanque estadounidense, una verdadera joya de la guerra moderna que ha forjado su reputación en el campo de batalla. Por otro lado, es imposible ignorar las complejidades y desafíos logísticos que implica desplegar y mantener en servicio un arma de esta envergadura. Hay razones muy específicas por las cuales Estados Unidos se tomó su tiempo antes de decidir enviar uno de sus activos militares más valiosos. Ciertamente es muy probable que los rusos tarde o temprano destruyan varias unidades de los Abrams, y veo muy difícil que todos sobrevivan a una guerra tan compleja y encarnizada como la de Ucrania. Pero como siempre, solo el tiempo nos dará la razón. A simple vista, la cifra de 31 tanques puede no impresionar en un conflicto de tan vasta escala. Sin embargo, estos tanques Abrams representan una adición significativa al arsenal estratégico de Ucrania. Aunque es cierto que 31 unidades del M1 Abrams por sí solas no van a cambiar el curso de la guerra o alterar su destino de manera decisiva, como históricamente ningún tanque lo ha hecho, su presencia indudablemente modificará la dinámica en el campo de batalla, lo cual es muy diferente. Algunas veces los tanques tendrán victorias y otras veces serán completamente destruidos o incluso capturados. Es una guerra, mi hermano, estas cosas suceden, y más en una guerra tan diversa y compleja como la de Ucrania. Y justo el 26 de febrero de 2024 sucedió la primera confirmación visual desde un dron de la pérdida de un M1A1 Abrams suministrado por Estados Unidos y operado por Ucrania. Al parecer esto sucedió en Avdiivka, en Donetsk. Es justo la imagen que estás viendo en pantalla. Los paneles de protección, también conocidos como blowout panels, parecen haberse activado según lo previsto, lo que significa que probablemente la tripulación sobrevivió a la detonación de la munición interna después de que el tanque fuera alcanzado por lo que algunas fuentes rusas han afirmado que era un dron kamikaze Lancet, que como ya hemos dicho en otros videos, los Lancet son una de las armas más costo efectivas que tienen los rusos, y probablemente sean la clave para destruir todos los Abrams que tienen los ucranianos. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.